Hoy vamos a ver la promesa de mi Padre, lo que Jesús dijo, la promesa de mi Padre. Todos sabemos lo que significa esta palabra promesa. A quien le han prometido algo o te dieron una promesa de algo que vas a recibir. Y en la mañana cuando me levanté, lo primero que hice fue darle un beso a mi esposa y luego fui a la sala y me dirigí algo me hizo que viera un papayo. Tenemos 3 plantas, o también algunos que son árboles pequeños, y dije, voy a contar cuántos hay. Y en uno, primero sabes que la promesa es que va a haber fruto porque ves flores. Y entonces eso es algo que te está diciendo, va a haber papayas. Y entonces ya tiene tiempo que había flores y sigue teniendo flores, pero ya el fruto, en uno había uno de buen tamaño y en el otro habían 10 papayas y en el otro habían también 10 papayas. Entonces lo primero es que está la promesa, la confianza, la seguridad de que va a haber fruto. ¿Y cómo lo sabes? A través de esas flores que te están diciendo. Y pues con el tiempo ves el fruto. Y hablando de las promesas, en la Biblia a diferentes personajes se les dio promesas. ¿Te acuerdas de alguno de ellos? Por ejemplo, ¿qué se le prometió a Abraham? Se le prometió un hijo y que tendría una descendencia bastante numerosa. Y podemos ver que a su pueblo de Israel le prometió la tierra prometida. A todos los creyentes se nos promete la vida eterna. Pero hoy vamos a ver algo que tiene que ver con esto, la promesa de mi Padre. A ver, ¿puedes decirlo conmigo? La promesa de mi Padre. Y aquí no estamos hablando de que Dios te está prometiendo un hijo, o te está prometiendo algo distinto que Dios le prometió a alguien de la Biblia o a alguno de este tiempo, sino que esta promesa es para todos nosotros. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 1, el versículo 4 al 8. Y nos está hablando aquí de la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Tal vez algunos saben quién es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona y es una persona de mucha importancia. Es alguien como Jesús. Es más, Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Es aquel que suple, que llena. Los discípulos, cuando vieron porque Jesús ya lo había anunciado una vez, 2 veces, 3 veces, que
Él iba a morir, que iba a padecer, lo iban a crucificar, pero que al tercer día iba a resucitar. Y son de esas cosas que la gente escucha y sus discípulos escucharon y escucharon y escucharon, pero como que no le hicieron caso, como que no lo entendieron. Y cuando llega el momento en que sucede, la vida ya no tenía sentido. Cuando su maestro ya no estaba, aquel con quien viajaban, comían, dormían, les enseñaba, toda una forma de vivir, ya no estaba él. Pero esto quiere decir que ellos se sentían como huérfanos. Aunque Jesús les había dicho, yo no los voy a dejar huérfanos. Y estaba hablando de que aunque Él ya no iba a estar, vendría alguien, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que enseña, el que guía, fortalece, consuela, habla, da dones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es la promesa de mi Padre. Jesús había sido bautizado con el Espíritu Santo. Todo lo que Él hizo fue porque en Él estaba el Espíritu Santo. Antes de iniciar su ministerio, a los 30 años, Él fue bautizado. Era necesario ser bautizado, ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces Él nos está diciendo, eso no solamente es para mí, es algo también para ustedes. Dijimos que es Hechos 1:4. Dice, una vez, mientras comía con ellos, y ya vamos a hablar de comida y quién le gusta las comidas, ¿verdad? Una vez, mientras comían con ellos, les ordenó. Bueno, estamos hablando en este tiempo cuando Jesús ya padeció, ya murió, ya resucitó, y dice que por 40 días se anduvo apareciendo a 500 personas. 500 personas vieron que Jesús realmente había resucitado, y los discípulos andaban todavía ahí escondidos, cabizbajos, pero en una de esas dice que mientras comían con ellos, retomó lo que él había dicho antes en cuanto al Espíritu Santo, y dice, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Ya vimos cuál es la promesa del Padre. La promesa del Padre es el Espíritu Santo. Dice, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Y aquí habla de lo que hacía Juan el Bautista y lo que va a suceder con ellos ahora. Dice, Juan bautizó con agua. Yo creo que eso lo entendemos, y creo que la mayoría de nosotros hemos sido bautizados con agua, y si alguien falta, pues lo haremos en su momento. Y luego dice, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. O sea, en el agua nos sumergimos, y el Espíritu Santo es algo que también viene, y somos sumergidos en su presencia, en su poder. Entonces fíjate qué cambio se da aquí. Jesús está hablando de un tema. Tú has visto esto, cómo la gente está hablando de algo, de un tema, y viene otro y está en otra onda, ¿no? Como decimos, está en su propio asunto. Entonces Jesús está hablando de algo espiritual, porque dice el versículo 5, está hablando del Espíritu Santo, de algo sobrenatural, de poder,
de reino, pero el reino de Dios. Y vienen alguien o los discípulos y dicen, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando le vas a devolver el reino a Israel? Jesús está hablando de un tiempo, de sucesos que tienen que ver con su reino, y ellos están con una mentalidad terrenal, hablando o pensando, pues qué bueno, lo lograste, Jesús, resucitaste, y ahora qué, sí, vas a ser nuestro rey y vas a andar al frente del ejército, en el caballo, y vas a hacer que Israel se levante en contra del imperio romano. O sea, ese era lo que ellos estaban entendiendo en cuanto a poder, en cuanto a reino. Y eso es lo que pasa con nosotros muchas veces. Nos desubicamos, porque mientras Dios tiene pensamientos y tiene planes que tienen que ver con su reino, con el espíritu, con lo sobrenatural, nosotros andamos en otro nivel, ocupados en otras cosas, pensando en otras cosas. Y luego entonces les dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. O sea, como diciendo, eso no es el asunto del que estamos hablando, de fechas, de tiempos, no es eso. Pero les dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Antes de seguir leyendo, yo quiero preguntar, ¿te sientes completo en tu vida? ¿Te sientes satisfecho con lo que eres, con lo que has logrado? ¿Cómo te sientes? Y estoy hablando en una forma general, en todas las áreas de mi vida, de nuestra vida, porque puede ser que sobresalimos en alguna área, pero nosotros tenemos una vida que debe ser integral, que es algo que es mejor en cada área. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. ¿Cuántos sienten que necesitan poder, que necesitan recibir poder? ¿Habrá alguien que necesite recibir poder? Entonces dice, recibirán poder. Y esto es muy, muy importante, y que esta es una promesa para todos los que estamos aquí, para toda la gente que lo quiera. Dice que recibiremos poder. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué poder? ¿Qué tipo de poder? ¿Y para qué ese poder? Dice, para ser testigos. Nosotros tenemos que conocer a Jesús como lo conocían los primeros creyentes, y vieron y fueron testigos de que Jesús padeció, de que Jesús murió, de que Jesús se levantó de entre los muertos, testigos de los milagros que él hacía, de sus enseñanzas. Y nosotros tenemos que conocer a Jesús, y él dice, yo lo que quiero es que ustedes compartan. Dice, recibirán poder y serán mis testigos. ¿Qué es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros para que su reino crezca? Es que seamos testigos de su amor, de su poder, de su salvación, de la libertad que Él nos da. Vuelvo a repetir, Jesús quiere que tú y yo seamos testigos de su amor, de su poder, de la libertad, de la vida abundante, de la paz. Eso es ser un testigo. O sea, un testigo es ir con alguien y decirle qué es lo que hizo Jesús en tu vida, cuál es tu experiencia, y entonces
decírselo a la otra persona, así como cuando conocemos a un buen médico que nos ayudó, nos sacó de una situación muy complicada, o a algún familiar, y vamos con otra persona y le decimos, te lo recomiendo, mira, yo llevé a fulano y lo atendió muy bien y lo sacó adelante. Entonces recibirán poder, dice, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, nosotros a veces caemos en una comodidad y no entendemos bien la voluntad de Dios. Pensamos que ser un cristiano es solamente venir y escuchar y esperar el otro domingo y volver a venir, pero la vida cristiana es estar diciéndoles a otros, es orar por otros, es estar pidiendo que yo sea alguien, un instrumento en el reino de Dios, que esté siendo esto que dice la palabra, ser testigo, pues en el trabajo, en la escuela, con los familiares. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Miren, le está diciendo, yo les quiero decir que hay mucho trabajo, pero antes de que ustedes se muevan, es necesario que estén en Jerusalén y que reciban de ese poder. Y ahora vemos la venida del Espíritu Santo y vamos a Hechos capítulo 2, el versículo 1. Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos en ese mismo lugar. ¿Cuántos estaban juntos? Eran 120 personas. ¿Cuántas personas se les había aparecido Jesús? 500 personas se les había aparecido, pero desde aquel tiempo vemos que hay pocos que están interesados, de 500 que podrían ser testigos, y más bien fueron testigos de que Jesús se había levantado de entre los muertos, de que Jesús resucitó. Solamente estaban 120, entre ellos los discípulos, y dice que de repente vino del cielo. Ahora, este es un momento muy llamativo, poderoso, que todo mundo se dio cuenta que en ese lugar algo estaba sucediendo. Y creo que Dios lo hizo de esa manera para llamar la atención. Dice, de repente vino del cielo un ruido como un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban reunidos. Ahí estaban los 120 y entonces sucede algo sobrenatural que todo el mundo se pregunta, ¿qué es esto? ¿Dónde fue? Y empiezan a investigar y acudir a ese lugar. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Es algo, pues no sé, no se puede explicar, pero lenguas de fuego, o sea, no hablamos de esta lengua, sino lenguas de fuego que se apareció en ese lugar. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto es una frase clave, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿y qué significa eso de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso de ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo, escuchen, nadie se distraiga, ser lleno del Espíritu Santo quiere decir que, lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando nosotros vamos a un río o al mar, podemos incluso hasta en la orilla jugar, correr, porque el agua nos llega al tobillo o más arriba y nosotros tenemos el control.
pero cuando nos vamos más y nos llega a las rodillas, a la cintura, aquí a los hombros, nosotros ya no tenemos el control. Son las aguas, es el mar o el río es el que nos mueve, nos conduce. Nosotros ya no podemos correr. Y si nosotros queremos atravesar un río que nos cubre, solamente sería nadando. Pero nosotros no podemos llevar a cabo nuestras actividades normales porque estamos bajo el dominio, bajo el poder de las aguas. Y en este caso, cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, es que hay menos de nosotros y más de Dios. Ser llenos del poder de Dios es que el poder de Dios viene y viene y viene, y lo que nosotros hacemos, en otras palabras, a Pedro se le dijo, Pedro, cuando tú eras más joven, ibas a donde tú querías. Así es, ¿verdad? Mucha gente no consulta a Dios, sino va a donde quiere, hace lo que quiere, compra lo que quiere, etcétera. O sea, no toma en cuenta a Dios. Pero Jesús le dijo a Pedro, pero va a llegar el tiempo cuando seas viejo, o sea, ya maduro, va a ser otro el que te va a llevar, el que te va a vestir. Y dice el comentarista que se refiere a la forma en que iba a morir Pedro. ¿Y cómo murió? Crucificado. Y él dijo, ahora estamos hablando de la peor muerte, la crucifixión, pero así como un cordero que lo van a sacrificar no se opone, así Jesús como cordero fue llevado al matadero. Y yo me imagino a Pedro también. O sea, él dijo, pues es un privilegio morir por Jesús, por la causa de Jesús. Nada más les quiero pedir un favor, no me crucifiquen de la misma forma en que lo hicieron con Jesús, con la cabeza hacia arriba, sino hacia abajo, porque no soy digno de morir igual que mi maestro. Ahora, estamos en la misma idea. Cuando tú eras joven, tú ibas a donde querías, hacías lo que querías, pero cuando ya seas maduro, ya va a ser diferente. A ver, la verdad, si alguno de ustedes les dijera, a ver, te toca a ti, ven, te vamos a crucificar. ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? No, pues si puedes dar patadas, pues das patadas o golpes o sea, violencia. Pero en esos casos que estamos viendo de Jesús, de Pedro, realmente ellos sabían y estaban bajo el poder de Dios y el control de Dios, que si Dios lo había permitido, si eso era la voluntad de Dios, ellos no tenían ninguna oposición, porque ya habían muerto a su yo y estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Es para explicar lo que es ser lleno de Dios, de su voluntad, menos de mí y más de su poder y más de su presencia. Vamos a ver la reacción de la gente, porque hay gente que dice en Hechos 5, estamos en Hechos 2, 5, ¿verdad? Dice, estaban de visita en Jerusalén judíos que amaban mucho a Dios, venían de todas las naciones. Bueno, no voy a leer todo, pero todos fueron sorprendidos por lo que escucharon. Pero una de las cosas sobrenaturales que sucedió es que
porque dice que habían cretenses, árabes, de Mesopotamia, de diferentes partes, y una de las cosas que dice es que los 120 que estaban ahí recibiendo el bautismo del Espíritu Santo hablaban en otras lenguas, pero de las 13 o 14 nacionalidades de gente que estaba ahí, todos escuchaban en su propio idioma las maravillas, todos escuchaban lo que Jesús estaba, más bien lo que estos discípulos, lo que estos 120 estaban hablando acerca de ¿qué estaban diciendo? Estaban siendo testigos, estaban testificando de la grandeza, de las maravillas de Dios, y ellos decían, ¿cómo es posible? No todos son galileos y están hablando en nuestro idioma árabe. Los que estaban de Mesopotamia estaban entendiendo el mensaje, los cretenses estaban entendiendo el mensaje. Entonces es algo que lo que nos está diciendo Jesús está diciendo: yo quiero que ustedes sean testigos y van a recibir poder. Y se está haciendo en ese momento. Están siendo llenos del Espíritu Santo, y con esas lenguas de una forma simbólica que aparecen de fuego, ellos son llenados y empiezan a hablar en otras lenguas y empiezan a dar el mensaje a todos los representantes de las otras naciones. Ahí lo dicen en el versículo 9: estamos aquí partos, medos y elamitas. También hay habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y de la provincia de Asia. Hay gente de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Además hay visitantes llegados de Roma, y da otros en el versículo 11 y el 12 dice: sorprendidos y confundidos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Nadie había visto algo similar a esto. ¿Y qué quiere decir esto? El viento fuerte, las lenguas como de fuego, lo sobrenatural que está sucediendo. Y dice el 13 que otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Los 120 estaban llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que su comportamiento no era como el que normalmente hacían, sino algo diferente, manifestaciones, pero parecido a un borracho. Pero esto no era borracho, porque hay la explicación más adelante que vamos a ver qué quiere decir esto. Entonces Pedro, ¿saben? Este es el cambio que sucede. ¿Quién era Pedro? Alguien que la regaba una vez, dos veces, hacía preguntas que estaban fuera de lugar. Pedro fue el que negó a Jesús una vez, dos veces, tres veces. Lo negó, el que dijo: pues ya me regreso a pescar. Entonces este era Pedro. Pero cuando él es lleno del Espíritu Santo, ahora se levanta. Ahí dice en el versículo 14: Pedro se puso de pie junto con los demás apóstoles. Entonces con fuerte voz dijo: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. ¿A qué hora vemos los borrachos? En la tarde, los fines de semana, en la noche. Sí, ¿verdad? Sabemos a qué horas hay borrachos, ¿verdad? Y dónde están, porque sucede en la ciudad. Pero dice: no, esto es que no, son las 9 de la mañana.
¿cómo es que van a estar borrachos, no? Dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Joel habló de la promesa. Y estamos hablando de la promesa de mi Padre. Y vamos a ver qué dice Joel 2:17. Dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todas las personas. Miren, esta es la buena noticia, que no es para los reyes solamente, como en el Antiguo Testamento, o para los profetas, o para los sacerdotes, ocasionalmente una manifestación del Espíritu Santo, sino que está diciendo, derramaré mi espíritu sobre todas las personas, los hijos y las hijas de ustedes. Buena noticia para la familia. Dice, profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Entonces, la pregunta era, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y es una pregunta terrenal, y Jesús está diciendo, no es así precisamente, pero recibirán poder. Lo que ustedes quieren es poder, pues lo van a tener, pero el poder que yo les voy a dar no es el poder que ustedes conocen de los militares, de los reyes, sino es el poder del Espíritu Santo. 18 dice, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y sobre mis siervas y profetizarán. Entonces, esta es una promesa. A ver, repítelo conmigo. Esta es una promesa para todos. Es una promesa para los que trabajan en determinadas cosas, para los hombres, para las mujeres, para los que tienen un negocio propio, para los que son trabajadores, para todos. Vamos a la otra escritura, que es Hechos 2:32. Pedro, entonces, que era así diferente, con el poder del Espíritu Santo, dio su primer mensaje y se convirtieron 3,000 personas, pero no por él, sino por el poder del Espíritu Santo. Y ahora en el versículo 32 dice, a este Jesús lo resucitó. Dice, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Quiero que ustedes sean testigos. Y Pedro lo captó y dice, este Dios, nuestro Dios que ha resucitado a Jesús, del cual nosotros somos testigos, dice, Dios con su poder le dio un sitio de honor. ¿A quién? A Jesús. Y él, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ¿qué recibió Jesús? El Espíritu Santo. Y luego dice, nos lo ha dado a nosotros. ¿Sí lo estás entendiendo? Jesús recibió el Espíritu Santo y él dice que él nos lo ha dado a nosotros. Esto es lo que ustedes ahora ven y oyen. O sea, no es que estén borrachos, no, es que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, versículo 36, por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Dijeron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pues miren, les dice, a este que ustedes pensaron que ya terminaron con él, pues Dios lo ha levantado, Dios lo ha resucitado. Y dice el 37, y cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, amigos, ¿qué debemos de hacer? Y esta es la pregunta que nosotros también nos tenemos que hacer. Bueno, nosotros que también hemos sido desobedientes, rebeldes, ingratos,
desordenados en cuanto a Dios, a las cosas del Señor. ¿Qué debemos de hacer? Y les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Les contestó Pedro: entonces recibirán el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos el poder del Espíritu Santo? Entonces dice, hay un proceso. Primero es arrepiéntanse. Nosotros tenemos que arrepentirnos de cómo hemos sido, de quizás no hemos sido tan responsables, no le hemos echado ganas, no hemos sido lo que Jesús quiere que seamos. Como Él dice: yo quiero que ustedes sean testigos. Entonces arrepiéntanse y también entonces van a recibir ese perdón de pecados. Y después, ¿qué va a pasar? Que van a recibir el bautismo del Espíritu Santo, o dice el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. 39 dice: en efecto, la promesa es para ustedes. Otra vez lo está subrayando: es para ustedes, para sus hijos y para todos los que viven lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. O sea, el Espíritu Santo es para tus familiares, a los que van a nacer, para todos aquellos. Y en el 40, que creo que es el último versículo: y con muchas otras razones les llamaba la atención con insistencia: sálvense de esta gente malvada. Otra vez voy a leer este versículo porque es necesario. Dice: y con muchas otras razones les llamaba la atención con insistencia: sálvense de esta gente malvada. O sea, el mundo, lo que es su comportamiento, su pensamiento, nosotros tenemos la opción de ser cambiados, de ser transformados, de ser testigos, de poder ayudar a otras personas que se están pensando en suicidarse, que no le encuentran sentido a la vida, que no hay salida para ellos. Y entonces nosotros nos sentimos incapaces, impotentes, sentimos que no podemos. A veces no podemos con nosotros mismos o con nuestra familia. Y Dios dice: pues es que la única forma en que nosotros vamos a poder ser testigos es que nosotros recibamos ese poder sobrenatural o el don del Espíritu, la promesa del Espíritu, la que nos va a permitir vivir un estilo de vida diferente, donde podemos tener fe, fortaleza, paz, autoridad, y podemos seguir adelante y podemos decirle a la otra persona: no te preocupes, voy a orar por ti. Y oramos y cambian las cosas. Esa es la vida que Dios quiere. Y en este tiempo que estaremos viendo esta serie en cuanto al Espíritu Santo, es importante que lo escuchemos de una forma, de un pasaje bíblico, de otra. Las diferentes experiencias que se dan en el libro de los Hechos, para que nosotros seamos impregnados de esa forma en que vivían los primeros cristianos y lo que ellos podían hacer. Así que ponte de pie. Yo preguntaba: ¿te sientes completo? ¿Te sientes satisfecho? ¿Realmente sientes que estás haciendo lo que Dios quiere?